Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos, comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y hoy es 20 de mayo. En esta edición hablaremos sobre crimen organizado, tensiones energéticas, educación en Quebec y nuevos roces diplomáticos entre Canadá y Estados Unidos. Arrancamos. Abrimos con seguridad. Autoridades canadienses desmantelaron una red criminal vinculada al cártel mexicano y a los Hells Angels, con 33 arrestos en varias provincias. La investigación estaría relacionada con narcotráfico y lavado de dinero. La policía de Winnipeg anunció el mayor decomiso de drogas en la historia de Manitoba, tras una operación que dejó 33 personas arrestadas y más de $37 millones en narcóticos incautados. La investigación, llamada Proyecto Puma, comenzó en mayo de 2024 y desmanteló una red de tráfico de drogas que operaba entre varias provincias canadienses y presuntamente mantenía vínculos con organizaciones criminales como los Hells Angels, la Wolfpack Alliance y carteles mexicanos. Entre las sustancias decomisadas se encuentran aproximadamente 339 kilos de metanfetamina, 175 kilos de cocaína y más de 11 kilos de fentanilo, además de marihuana, pastillas ilegales y derivados del cannabis. La policía también confiscó 14 armas de fuego, más de $825,000 en efectivo, 7 vehículos y alrededor de 1,35 millones de cigarrillos ilegales. Según las autoridades, las drogas ingresaban desde Estados Unidos ocultas en camiones comerciales y posteriormente eran almacenadas principalmente en Alberta y Ontario antes de ser distribuidas hacia Manitoba y el noroeste de Ontario. El inspector Josh Ewatsky de la policía de Winnipeg afirmó que la operación demuestra cómo las organizaciones criminales trabajan actualmente de manera coordinada entre distintas regiones y grupos. Las autoridades confirmaron que 7 de los detenidos ya se declararon culpables y recibieron condenas de entre 3 y 16 años de prisión. El viceministro de Justicia de Manitoba, Matt Wiebe, aseguró que el operativo envió un mensaje claro al crimen organizado de que no podrá operar libremente en la provincia. Por su parte, la policía señaló que el tráfico de drogas está relacionado directamente con homicidios, robos, violencia armada, sobredosis y otros problemas sociales que afectan diariamente a las comunidades. Y seguimos con otro operativo. La policía de Halton realizó el mayor decomiso de armas de su historia durante una investigación por tráfico de drogas. Las autoridades incautaron rifles, pistolas y grandes cantidades de municiones. La Policía Regional de Halton, en Ontario, anunció el mayor decomiso de armas en la historia del cuerpo policial, tras desmantelar una red de tráfico de armas y drogas que operaba en varias ciudades del sur de Ontario. La investigación, llamada Proyecto Cyprus, comenzó en noviembre de 2025 y culminó con el arresto de 4 hombres acusados de más de 30 delitos relacionados con tráfico de armas, drogas y posesión de bienes obtenidos de manera ilegal. Durante los operativos, la policía confiscó 24 pistolas, consideradas armas ilegales en su mayoría, además de cargadores prohibidos, municiones y grandes cantidades de droga. Entre lo decomisado había más de 16 kilos de cocaína, unas 16,000 tabletas de oxicodona y miles de mililitros de hidrocodona y codeína líquida. Las autoridades también encontraron más de $375,000 en efectivo y criptomonedas. El jefe de policía de Halton, Stephen Tanner, aseguró que todas las armas recuperadas provenían de Estados Unidos y advirtió sobre el creciente problema del tráfico transfronterizo de armas hacia Canadá. Según la policía, la red operaba en Halton, Toronto, Durham y York Region y tendría conexiones mucho más amplias a nivel provincial e internacional. Los acusados son residentes de Oshawa, Richmond Hill, Toronto y Mississauga. 2 de ellos ya estaban bajo condiciones judiciales cuando fueron arrestados. La policía señaló que la investigación sigue abierta y que el operativo representa solo la punta del iceberg del tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia y el crimen organizado en Canadá. En educación, Quebec planea limitar el acceso a programas educativos en inglés para miles de estudiantes. La medida forma parte de nuevos esfuerzos para reforzar el uso del francés en la provincia. El gobierno de Quebec planea ampliar la aplicación de la llamada Ley 101,
una medida que podría dejar fuera de programas educativos en inglés a unos 27.000 estudiantes de formación profesional y educación para adultos. La propuesta fue defendida por el ministro de la lengua francesa Jean-François Roberge, quien asegura que el objetivo es fortalecer el uso del francés en los centros de trabajo y aumentar la inscripción en instituciones francófonas. La Ley 101, aprobada en 1977, establece el francés como idioma oficial de Quebec y limita quién puede estudiar en escuelas públicas en inglés. Ahora el gobierno de la coalición Avenir Quebec busca extender esas restricciones a programas técnicos y de educación para adultos. De concretarse el cambio, miles de estudiantes que actualmente toman cursos en inglés ya no podrían continuar sus estudios en esas instituciones a menos que formen parte de la histórica comunidad angloparlante de la provincia. Las juntas escolares de lengua inglesa reaccionaron con preocupación. Chris Craig, vicepresidente de la Asociación de Juntas Escolares Anglófonas de Quebec, afirmó que la medida podría afectar gravemente la viabilidad de varios programas educativos. Por su parte, Judy Kelly, presidenta de la Junta Escolar Lester B. Pearson, advirtió que hasta la mitad de los estudiantes de formación profesional podrían quedar fuera del sistema, provocando incluso el cierre de cursos para futuros electricistas, plomeros y trabajadores de la salud. El gobierno de Quebec sostiene que habrá un periodo de transición para evitar afectaciones inmediatas, aunque todavía no ha presentado detalles concretos sobre cómo funcionará el cambio. El debate reabre la discusión sobre el equilibrio entre la protección del francés y el acceso a la educación en inglés en una provincia donde el tema lingüístico sigue siendo altamente sensible. Y en energía, crece la tensión política tras el rechazo en Terranova y Labrador al acuerdo energético Churchill Falls, Quebec. El debate reabre viejas disputas sobre distribución de recursos e ingresos eléctricos. Un comité independiente concluyó que el memorando de entendimiento firmado entre Terranova y Labrador y Quebec sobre el megaproyecto hidroeléctrico de Churchill Falls no es de interés público en su forma actual. El informe fue presentado este martes por el gobierno provincial del premier Tony Wakeham y cuestiona varios puntos clave del acuerdo negociado por la administración liberal anterior. El comité asegura que el pacto sí traería beneficios económicos para la provincia, pero advierte que también mantiene problemas similares al controvertido contrato de 1969, históricamente criticado porque permitió a Hydro-Québec comprar electricidad a precios muy bajos durante décadas. Entre las principales preocupaciones destacan el exceso de control que tendría Hydro-Québec sobre el proyecto, limitaciones para que Terranova y Labrador use su propia energía y un modelo de precios considerado poco favorable para la provincia atlántica. Además, el informe acusa al antiguo gobierno liberal del ex premier Andrew Furey de intervenir demasiado en las negociaciones y de presentar cifras económicas incompletas o exageradas sobre los beneficios del acuerdo. Mientras el gobierno anterior hablaba de ganancias potenciales por 227.000 millones de dólares canadienses, el comité estima que el valor real actual sería más cercano a 31.000 millones. El acuerdo buscaba reemplazar el histórico contrato de Churchill Falls, modernizar la central hidroeléctrica y desarrollar el proyecto Gold Island, una iniciativa energética discutida desde hace años en Labrador. El premier Tony Wakeham dijo que no pretende cancelar las negociaciones, pero sí renegociar puntos importantes antes de firmar cualquier acuerdo definitivo. El gobierno provincial también anunció un nuevo equipo negociador y dejó abierta la posibilidad de realizar un referéndum público sobre el futuro del proyecto energético. En relaciones internacionales, el primer ministro Mark Carney respondió a las tensiones con Estados Unidos, luego de la suspensión de una comisión militar conjunta entre ambos países. Ottawa insiste en mantener la cooperación bilateral en defensa y seguridad. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, restó importancia a la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente la Comisión Permanente Mixta de Defensa entre ambos países, un organismo de cooperación militar creado durante la Segunda Guerra Mundial. La medida fue anunciada por el subsecretario de Defensa estadounidense, Elbridge Colby, quien acusó a Canadá de no avanzar de manera creíble en sus compromisos militares. Las declaraciones llegan en medio de crecientes tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno canadiense. En los últimos meses, Mark Carney ha impulsado una estrategia para diversificar alianzas internacionales y reducir la dependencia de Canadá hacia Estados Unidos en temas económicos y de defensa. Carney respondió que Ottawa seguirá aumentando el gasto militar y reforzando alianzas con otros socios de la OTAN y Ucrania. También destacó que Canadá ya alcanzó el objetivo de destinar el 2% de su Producto Interno Bruto a defensa. Pese al conflicto diplomático, las operaciones militares conjuntas entre ambos países no se verán afectadas por ahora. En temas militares,
Los emblemáticos Snowbirds dejarán de volar después de 2026, marcando el fin de una era para el histórico Escuadrón Aéreo Canadiense. El gobierno canadiense confirmó que los famosos Snowbirds, el escuadrón acrobático de la Real Fuerza Aérea Canadiense, dejarán de operar temporalmente después de la temporada 2026 mientras llegan sus nuevos aviones. La decisión fue anunciada por el ministro de Defensa, David McGuinty, quien explicó que los actuales aviones CT-114 Tudor ya alcanzaron el final de su vida útil después de más de 6 décadas de servicio. Los Snowbirds utilizan estos jets desde los años 60 y durante décadas se han convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la aviación militar canadiense, participando en exhibiciones aéreas dentro y fuera del país. El gobierno señaló que las nuevas aeronaves serían modelos turbohélice CT-157 Siskin II, fabricados en Suiza, aunque todavía no existe un contrato definitivo para la versión que utilizará el equipo acrobático. Las autoridades estiman que las nuevas aeronaves podrían llegar a inicios de la década de 2030, lo que significa que el escuadrón permanecería fuera de servicio durante varios años. El primer ministro, Mark Carney, afirmó que heredó una situación donde los aviones literalmente llegaron al final de su vida útil y aseguró que el gobierno trabaja para reemplazarlos lo más rápido posible. La Fuerza Aérea reconoció que la decisión es difícil, especialmente por la conexión histórica que los Snowbirds tienen con los canadienses desde hace más de 50 años. Expertos militares también advierten que la pausa podría provocar pérdida de experiencia entre pilotos y técnicos especializados, obligando prácticamente a reconstruir el equipo desde cero cuando regresen las operaciones. En deportes, contribuyentes canadienses asumirán costos superiores a $1.000 millones relacionados con el Mundial FIFA 2026. El aumento de gastos genera críticas por inversiones en infraestructura y seguridad. Organizar partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 le costará a Canadá más de $1.000 millones, según un nuevo informe de la Oficina del Presupuesto Parlamentario. El reporte calcula que los distintos niveles de gobierno gastarán alrededor de $1.066 millones para recibir los 13 partidos que se jugarán en Toronto y Vancouver durante el torneo. Eso significa que cada partido costará aproximadamente $82 millones a los contribuyentes canadienses. Del total, el gobierno federal aportará unos $473 millones, mientras que provincias y municipios cubrirán el resto de los gastos. Toronto será sede de 6 encuentros y Vancouver albergará 7 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. La mayor parte del dinero federal estará destinada a infraestructura y seguridad. Ottawa ya anunció hasta $145 millones adicionales para operaciones de seguridad relacionadas con el torneo. Según las estimaciones, Toronto gastará alrededor de $380 millones para organizar sus partidos, mientras que Vancouver desembolsará cerca de $578 millones. Pese al alto costo, la Oficina del Presupuesto Parlamentario asegura que el gasto por partido está en línea con otros mundiales recientes y sigue siendo menor que el de torneos realizados en países como Brasil, Rusia y Japón-Corea del Sur. Las autoridades defienden la inversión, argumentando que el Mundial traerá turismo, actividad económica y proyección internacional para Canadá durante el verano de 2026. Y desde Medio Oriente, varios ciudadanos canadienses fueron detenidos por Israel mientras participaban en una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza. Las autoridades canadienses siguen el caso de cerca. Al menos 11 ciudadanos canadienses fueron detenidos por fuerzas israelíes tras el asalto a una flotilla humanitaria que intentaba llegar a Gaza para denunciar el bloqueo impuesto por Israel sobre el territorio palestino. La llamada Flotilla Global Sumud partió desde Turquía con decenas de embarcaciones y cientos de activistas de más de 40 países. Los organizadores aseguran que el objetivo era llevar ayuda humanitaria y llamar la atención internacional sobre la situación en Gaza. Según los activistas, soldados israelíes interceptaron varios barcos en aguas internacionales cerca de Chipre. Podemos ver directamente en los videos que no ha habido ninguna provocación, no ha habido acciones por parte de los participantes que justifiquen una escalada de violencia, y vemos a los soldados disparando. También podemos escuchar a algunos participantes respondiendo a los soldados y preguntando ¿por qué nos están disparando? Esto está poniendo en riesgo la vida de todos los participantes y estamos muy preocupados por su seguridad.
Videos difundidos en redes muestran a militares abordando las embarcaciones y ordenando a los pasajeros colocarse chalecos salvavidas y permanecer inmóviles. Israel defendió la operación y calificó la flotilla como una provocación. El gobierno israelí sostiene que el bloqueo naval busca impedir el ingreso de armas a Hamás. Entre los detenidos hay activistas de Montreal, Ontario y Vancouver. Uno de ellos es Ehab Lotayev, residente de Montreal, quien había declarado antes de zarpar que la misión buscaba presionar al gobierno canadiense para adoptar una postura más firme frente a Israel. La operación generó críticas internacionales. Organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos cuestionaron la legalidad del abordaje en aguas internacionales y denunciaron el trato dado a los activistas detenidos. Pido a todos que apoyen el llamado para liberar de inmediato a mis compañeros en prisión. Quiero hacer un llamado al gobierno irlandés para que apruebe sin falta el proyecto de ley de los territorios ocupados. La causa de Palestina es la brújula moral de nuestro tiempo. Es lo que nos hace humanos. Su humanidad es nuestra humanidad. Los palestinos salvarán nuestra humanidad. Their humanity is our humanity. Incluso dentro de Israel hubo controversia luego de que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, difundiera videos mostrando a algunos activistas esposados y arrodillados. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel se disculpa, envía un mensaje de debilidad, envía un mensaje de sumisión, envía un mensaje de rendición, envía un mensaje de que no creemos en nosotros mismos. ¿Le preocupan las imágenes? A mí me preocupa la seguridad de los habitantes del Estado de Israel y me preocupo por ellos. No permitiremos que estos terroristas entren y causen daño. No permitiremos que ataquen a los soldados, a nuestros maravillosos guerreros. Las imágenes provocaron reacciones diplomáticas de varios países. Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel. Hasta ahora, el gobierno canadiense no ha informado oficialmente si solicitará la liberación inmediata de los ciudadanos detenidos. Y cerramos con salud internacional. La World Health Organization mantuvo en bajo el riesgo internacional de contagio por ébola, aunque continúa monitoreando brotes activos en África. Mientras el número de casos sigue aumentando, el jefe de la Organización Mundial de la Salud afirmó este miércoles que se trata de una epidemia regional y descarta por el momento un riesgo a nivel mundial de la propagación del ébola. La OMS considera que el riesgo de la epidemia es alto a nivel nacional y regional y bajo al nivel mundial. Hasta el momento se han confirmado 51 casos en la República Democrática del Congo, en las provincias septentrionales de Ituri y Kivu del Norte, incluidas las ciudades de Bunia y Goma, aunque sabemos que la magnitud de la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor. En medio de la emergencia, los expertos intentan identificar el origen de la circulación del ébola Bundibugyo. La OMS informó que el virus estaba circulando desde varias semanas entre el este de la República Democrática del Congo y el país vecino, Uganda. Las investigaciones continúan para determinar exactamente cuándo y dónde comenzó ese brote. Debido a la magnitud del caso, creemos que probablemente empezó hace un par de meses, pero las investigaciones siguen en curso. La epidemia actual preocupa a los expertos porque se propaga en una región densamente poblada y afectada por una violencia armada generalizada. Un brote de ébola Zaire entre 2018 y 2020 en la misma zona fue el segundo más mortal registrado, causando cerca de 2.300 muertes. Y así cerramos esta edición del miércoles. Gracias por acompañarnos una vez más y por seguir informándose con Canadá en español. Hoy queremos enviar un saludo especial para Rosa Martínez, originaria de Nicaragua y que nos escucha desde Toronto. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad. Y la pregunta del día, ¿qué debería hacer Canadá para frenar la penetración del crimen organizado internacional? Déjenos sus comentarios porque queremos conocer su opinión. Síguenos en YouTube y activa la campana para no perderte ningún episodio. Se despide Paula Pinzón, cuídense mucho, bendiciones y hasta la próxima.
talking reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight. You ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen.